La clonación es uno de los temas más interesantes y controvertidos en el campo de la ciencia moderna. Aunque se encuentra en el corazón de debates éticos, políticos y científicos, también es una herramienta poderosa que promete revolucionar la medicina y nuestra comprensión de la vida. Dentro de este amplio tema, dos formas principales de clonación suelen confundirse: la clonación terapéutica y la clonación reproductiva. A pesar de que comparten algunos principios científicos, estas dos técnicas tienen objetivos, procesos y consideraciones éticas completamente diferentes. En este vídeo, hablaremos de sus diferencias de manera clara y sencilla. ¿Qué es la clonación? Antes de entrar en detalles sobre las diferencias, es importante entender qué significa la clonación. En términos simples, la clonación es el proceso de crear una copia genética exacta de un organismo, célula o tejido. Esto se puede conseguir utilizando varias técnicas biológicas avanzadas. Aunque puede sonar a ciencia ficción, la clonación ya es una realidad en muchos laboratorios alrededor del mundo. Veamos de qué se trata la clonación terapéutica. La clonación terapéutica tiene como objetivo principal el tratamiento de enfermedades y lesiones mediante la creación de tejidos y órganos personalizados. Este tipo de clonación aprovecha el poder de las células madre, que son células capaces de transformarse en cualquier tipo de tejido del cuerpo. El proceso comienza tomando el núcleo de una célula del cuerpo que no sea un óvulo o espermatozoide del paciente y colocarlo dentro de un óvulo al que se le ha eliminado su núcleo original. Este óvulo reprogramado comienza a dividirse y formar un blastocisto, que es la etapa temprana del desarrollo embrionario, que aparece a los 4 a 6 días después de la fecundación y antes de su implantación en el endometrio, y en lugar de implantar este blastocisto en un útero como se haría en la clonación reproductiva, las células madre son extraídas para su uso. Estas células madre pueden transformarse en tejidos específicos que se utilizan para tratar varias enfermedades, pero una de las mayores ventajas de esta técnica es que los tejidos generados son genéticamente idénticos al paciente, lo que reduce drásticamente el riesgo de rechazo inmunológico. Aunque la clonación terapéutica tiene un inmenso potencial, también plantea cuestiones éticas significativas. Dado que implica la creación y destrucción de blastocistos, muchas personas y grupos religiosos consideran que esto equivale a la destrucción de una forma temprana de vida humana. Por otro lado, los defensores argumentan que el beneficio para millones de pacientes supera estas preocupaciones. Clonación reproductiva. En contraste con la clonación terapéutica, el objetivo de la clonación reproductiva es crear un organismo completo que sea genéticamente idéntico al organismo donante. Este tipo de clonación fue popularizado por el caso de Dolly, la oveja clonada en 1996, que fue el primer mamífero en ser clonado exitosamente a partir de una célula adulta. El proceso también comienza con la transferencia nuclear de células somáticas. Una vez que el óvulo reprogramado comienza a dividirse, se implanta en el útero de una madre sustituta, donde se desarrolla como un embrión normal. Si el procedimiento tiene éxito, el resultado es el nacimiento de un clon vivo. Aplicaciones de la clonación reproductiva. Aunque la clonación reproductiva tiene un atractivo potencial, como la preservación de especies en peligro de extinción o la replicación de animales con cualidades deseables, también ha generado preocupaciones éticas y prácticas. Por ejemplo, existe un alto riesgo de defectos congénitos y problemas de salud en los organismos clonados, como se observó en Dolly, que desarrolló artritis y otros problemas de salud a una edad temprana. La clonación reproductiva de humanos está prohibida en la mayoría de los países debido a preocupaciones éticas y riesgos científicos. Los críticos temen que podría llevar a un futuro donde los humanos sean fabricados para cumplir con especificaciones particulares, planteando cuestiones profundas sobre la identidad y la dignidad humanas. El futuro de la clonación. La clonación, tanto terapéutica como reproductiva, está en constante evolución. En el campo de la clonación terapéutica, los avances en la edición genética, como la tecnología CRISPR, están abriendo nuevas puertas para tratamientos más efectivos y menos controvertidos. Por ejemplo,
Podría ser posible generar tejidos sin la necesidad de crear blastocistos completos. En cuanto a la clonación reproductiva, aunque su uso en humanos es ampliamente condenado, la técnica sigue siendo utilizada en animales con fines científicos, comerciales y de preservación. Algunas empresas incluso ofrecen servicios para clonar mascotas, aunque el costo es extremadamente alto. La clonación terapéutica y la clonación reproductiva representan dos caras de una misma moneda científica, cada una con sus propias promesas y desafíos. Mientras que la terapéutica se centra en salvar vidas y mejorar la calidad de vida mediante la medicina regenerativa, la clonación reproductiva plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia y la ética de replicar organismos vivos. En última instancia, el futuro de la clonación dependerá de nuestra capacidad para sopesar y analizar sus beneficios potenciales, con las consideraciones éticas y sociales que estas técnicas conllevan. Lo que está claro es que este campo seguirá siendo uno de los más emocionantes y debatidos en la ciencia moderna, ofreciendo un sinfín de posibilidades para el beneficio de la humanidad. ¿Y tú, qué opinas sobre estos dos tipos de clonación? Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.